Damos comienzo a este viaje por Alemania, de norte a sur, por su capital, Berlín, en la que recibe a los visitantes el remodelado y orgulloso edificio del Parlamento. Construido en 1871 por el Imperio Prusiano, sufrió los avatares políticos de principios del siglo XX y los destrozos y posterior abandono tras la Segunda Guerra Mundial, siendo reconstruido completamente en 1993 con un moderno y polémico diseño del arquitecto Norman Foster. Su cúpula acristalada, que proporciona luz natural al salón de plenos bajo ella, es visitable y mediante una larga pasarela en espiral se asciende al mirador que hay en lo alto. Sin lugar a dudas, el monumento más emblemático de la ciudad es la Puerta de Brandenburgo, a escasa distancia del Parlamento, y lugar de cita obligada para los visitantes, que se entrecruzan con los berlineses en su ir y venir diario. Esta puerta era la salida de Berlín en dirección a la ciudad de Brandenburgo. Se construyó en 1789, imitando los propileos de la Acrópolis ateniense. En su parte superior se instaló una cuadriga de bronce que transporta a la diosa Victoria. Nuestros pasos se dirigen ahora hacia el monumental conjunto arquitectónico conocido como la Isla de los Museos, en la que se concentran los 5 grandes museos berlineses, y entre los que destacan la Galería Nacional, el Nuevo Museo, el Museo Bode o el de Pérgamo, en impresionantes edificios de inspiración clásica y barroca. A su lado, y a orillas del navegable río Spree, se levanta la catedral, de principios del siglo XX, e inspirada en los planos de San Pedro de Roma, pues aspiró a convertirse en un Vaticano protestante. Muy dañada tras la guerra, fue posteriormente reconstruida y en 1996 se reinauguró como iglesia y salón de conciertos de órgano. En la actual Potsdamer Platz, o Plaza de Potsdam, es imposible reconocer nada de lo que había en ella antes de la guerra. Muy reconocible por sus tuberías rosas de agua caliente, en 1989 estos terrenos eran un inmenso erial de casi 20 hectáreas, en la que solo quedaban las ruinas del Hotel Esplanade. Actualmente está ocupada por rascacielos de estilo neoyorquino y el llamativo centro comercial Sony Center. Está cubierto por una atrevida cúpula de cristal y tela, de aspecto grácil y un peso de 2.500 toneladas, sujeta solo por un bastidor central. En un rincón de la plaza, recubiertas por una enorme vitrina, se encuentran las ruinas del mencionado Hotel Esplanade, único edificio del que aún se conservan algunos restos, y que tras la caída del muro en 1989 se decidió preservar como recuerdo histórico. Es precisamente en este lugar donde tomamos el primer contacto
con los restos del muro que separó la ciudad en dos mitades durante casi 30 años. Son empleados como piezas artístico-culturales que explican la historia reciente de la ciudad, e incluso son vendidos en pequeños trozos como recuerdos, junto a una enorme variedad de objetos alusivos a la época de la Guerra Fría. Aunque ya derruido en su mayor parte, el muro está presente en la ciudad, y una larga hilera de adoquines marca el lugar en el que en su día se levantó a lo largo de 155 kilómetros. Siguiendo esta línea histórica, se llega a uno de los tramos más largos que aún se conservan en estado original. Es la topografía del terror. Esta exposición al aire libre convoca los horrores de la historia alemana del siglo XX e integra los morbos del pasado nazi y del muro de Berlín en un mensaje de rechazo contra los totalitarismos. Otro de los grandes lienzos del muro que quedan en pie se encuentra en la galería este de la ciudad, donde poco después de su caída se reunió una gran cantidad de artistas de todo el mundo que contribuyeron con sus pinturas sobre el muro a dejar un permanente recuerdo de lo que no debe volver a ocurrir. A no mucha distancia de allí se encuentra otro de los lugares emblemáticos en la historia de la Guerra Fría de Berlín, el Checkpoint Charlie o punto de control militar Charlie. Constituía el paso entre los sectores soviético y americano de la ciudad, reservado exclusivamente para transeúntes extranjeros. El lugar fue escenario de constantes tensiones durante la Guerra Fría, cuyo punto álgido tuvo lugar en el 61, cuando recién construido el muro, tanques soviéticos y americanos se enfrentaron. En Berlín aún está presente el pequeño vehículo popular que con el nombre de Trabant o Trabi era la máxima aspiración de la población del bloque soviético ocupado, hoy recuperados con fines turísticos. Y a bordo de uno de ellos nos dirigimos hacia otra de las grandes plazas emblemáticas de la ciudad, Alexanderplatz. De factura claramente soviética, en su planificación y construcción, aloja la imponente torre de televisión de 300 metros de altura, que constituyó todo un alarde en la época, y la impresionante estación de ferrocarril, convertida en un gran intercambiador de transportes. ¡Estamos en Berlín! A pocos kilómetros de Berlín se encuentra el antiguo campo de concentración nazi de Sachsenhausen. Ostenta el dudoso honor de ser el primer campo de concentración nazi que se construyó. Durante la guerra, miles de los considerados indeseables eran conducidos aquí. Liberales, pacifistas, comunistas, homosexuales, judíos y soldados aliados capturados. Sachsenhausen forma hoy parte de una historia
que nunca debe ser olvidada, y para ello muestra su interior y las condiciones en las que estuvieron aquellos que aquí fueron deportados. A pocos kilómetros de la capital se encuentra la localidad de Potsdam, que atrae a numerosos visitantes para disfrutar de su afamado palacio y jardines. El Palacio de Sanssouci en Potsdam fue la residencia del emperador Federico de Prusia. Este se había propuesto el objetivo de satisfacer sus inquietudes culturales sans souci, o sea, con despreocupación, y por ello ordenó construir este palacio. Fue su residencia de verano y lugar preferido, un refugio en el que se retiraba solo con sus perros en tiempos difíciles. Únicamente permitía que se realizaran pequeñas reparaciones y con cierta reticencia, porque el palacio era su palacio, decía él. Sanssouci sigue reluciendo actualmente en todo su esplendor. Las estancias conservan todos sus elegantes y sofisticados elementos originales. El palacio posee una majestuosidad elegante y nada excesiva. A diferencia del nuevo palacio, un típico ejemplo del barroco situado al final del parque, este se construyó con un estilo rococó sencillo y austero, que buscaba la intimidad, y muestra de ello es el hecho de que el palacio solo tuviera 12 estancias en una sola planta. Más allá de las terrazas que conforman los viñedos, hay un jardín barroco con una gran fuente. El parque también está decorado con otras muchas joyas preciosas, como la Gruta de Neptuno o la Casa de Té China, un alegre pabellón de estilo rococó con 3 figuras doradas. Se levantan también en estos ajardinados terrenos el Palacio de la Orangerie de estilo italiano, los baños romanos o el Palacio de Charlottenhof. Leipzig fue uno de los centros comerciales más importantes de Turingia y Sajonia en la Edad Media. Tras atravesar uno de sus parques repletos de tilos, se nos abre la ciudad por el edificio del nuevo ayuntamiento. En sus cercanías, la plaza del antiguo consistorio aloja al edificio de la Bolsa, construido en 1678, y es uno de los exponentes del barroco que posee la ciudad. Leipzig fue fundada en el siglo VII y ya en el X se había convertido en plaza fuerte y floreciente centro urbano donde se cruzaban las grandes rutas comerciales que atravesaban la llanura de Turingia y Sajonia. En la actualidad es la ciudad más grande de Sajonia y un importante centro industrial, comercial, cultural y administrativo, famosa por sus históricos vínculos con el comercio, la ciencia, el humanismo o la música.
En la iglesia de Santo Tomás trabajó durante 27 años de su vida Juan Sebastián Bach, que murió en la ciudad en 1750, y una placa de bronce en el interior de la iglesia señala su tumba. Fue también aquí, en 1409, donde se fundó la Universidad de Leipzig, donde Martín Lutero predicó en numerosas ocasiones y tomó parte en apasionados debates con sus oponentes. A poco más de 100 kilómetros del anterior se encuentra Dresde, que fue desde siempre una de las más hermosas ciudades de Europa Central, la Florencia del Elba. A orillas de esta caudalosa corriente, nunca ha sido suficientemente restaurada tras el ataque aéreo de 1945. Sin embargo, a pesar de todo, se conservan bastantes recuerdos de su ingente patrimonio cultural, con numerosos e interesantes monumentos y famosas obras de arte. Sobre la atractiva terraza asomada a la orilla sur del Elba y conocida a nivel local como el Balcón de Europa, está ubicada la Academia de Bellas Artes. Tras su llamativa e icónica cúpula, serpentean las calles que conducen a la vecina Iglesia de Nuestra Señora, el templo barroco y protestante más grande de Alemania. Arquitectónicamente, es una de las iglesias más destacadas de Europa y una significativa muestra de los edificios sagrados del luteranismo. Está considerado como uno de los edificios de piedra arenisca más altos del mundo y tiene la mayor cúpula de piedra al norte de los Alpes. Durante la Segunda Guerra Mundial fue totalmente destruida a causa del bombardeo de Dresde de 1945. Después de la caída del muro de Berlín, comenzó su reconstrucción, que terminó en el año 2005. La calle de Augusto nos conduce a la cercana Hofkirche, o Catedral Real, construida en 1739 en un estilo barroco italiano, que contiene un magnífico órgano de mediados del siglo XVIII. A unos pasos de distancia está el monumento más famoso de Dresde, el Zwinger, o Torre del Homenaje, conjunto de pabellones barrocos agrupados en torno a un patio elegante y tranquilo. Toma su nombre de las antiguas fortificaciones que antes ocupaban el lugar. Los edificios datan de 1711. Pero a lo largo de los años se han reformado y también añadido algunos más. Entre estos se encuentra un verdadero tesoro de museos. En uno de ellos se expone una colección de porcelana famosa en el mundo entero. Otros están dedicados a la ciencia y a la zoología. Tras abandonar el recinto, cruzando la muralla por la Fuente de las Ninfas, encontramos el monumental Teatro de la Ópera, que goza
de una ubicación privilegiada al borde del río. Una de las actividades más placenteras a disfrutar en Dresde y que sirven de descanso es la navegación tranquila a bordo de barcos de vapor a lo largo del Elba hasta el palacio de Pillnitz. Durante la travesía se admiran grandes construcciones palaciegas, pequeñas iglesias rurales, verdes campos repletos de viñedos y poblaciones ribereñas en las que la vida discurre al lento ritmo de la corriente. Pillnitz constituye una deliciosa y apacible agrupación de palacios estivales de estilo chino edificados en 1723 para el rey de Sajonia. Están ubicados en una bella y frondosa porción del valle y rodeados por un pequeño parque. El complejo del castillo de Pillnitz fue utilizado como residencia de verano de muchos electores y reyes de Sajonia. Consta de 3 edificios principales, 2 de ellos en estilo barroco y un tercero neoclásico que une a los anteriores. Atravesando las grandes llanuras del centro, nos dirigimos hacia el sur, para conocer 2 de las más importantes ciudades medievales del país. Bamberg es quizá la más perfecta de todas las ciudades antiguas de Alemania. Fue fundada en el año 973 y la ciudad fue convertida en obispado por el rey Enrique II. Hecho al que se debe su división en 2 zonas bien diferenciadas. De una parte, la ciudad de los comerciantes, situada a orillas del río Pegnitz, y de la otra, el distrito eclesiástico, ubicado en la ciudad alta.
La conocida como antigua residencia eclesiástica aún conserva el patio cercado por un conjunto de edificaciones con galerías de madera y afilados tejados abuhardillados. A su lado, la catedral, con 4 altas torres, es una soberbia muestra del periodo de transición del románico al gótico. Enlazando las partes comercial y eclesiástica de la ciudad se encuentra el ayuntamiento, mezcla de enmaderado rústico y de elegancia rococó, que se encarama en una pequeña isla del río Peñiz. Es momento de mezclarnos con los habitantes de la ciudad y compartir sus costumbres y gastronomía, saboreando algunas de sus famosas salchichas, preparadas al momento en puestos callejeros. Río abajo se extienden las casitas que forman la pequeña Venecia de Bamberg, en otro tiempo viviendas de pescadores. Solamente 60 kilómetros separan Bamberg de la conocida Nuremberg, cuyo casco histórico le confiere un atractivo especial, al estar rodeado por una muralla medieval de más de 4 kilómetros de longitud. La ciudad de Nuremberg fue hasta la Segunda Guerra Mundial el centro cultural, social y económico más importante del país. Tras estos robustos muros y torres, se custodiaron durante 300 años las joyas, símbolos y reliquias del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo cual fue dotada de las mayores medidas de seguridad con una triple muralla. Cuidadosamente reconstruida tras los serios destrozos de la Segunda Guerra Mundial, respetando los planos originales de las calles, hoy el visitante puede volver a revivir el ambiente de la época de apogeo de la ciudad en los siglos XV y XVI, cuando era el centro político, cultural, comercial y científico de Alemania. La siempre concurrida Plaza del Mercado, con sus puestos de frutas y verduras, comparte espacio con edificios civiles nobiliarios y las altas torres de la iglesia de San Lorenzo. Tras ella, y en lo alto de unas rocas de arenisca rojiza, material con el que se construyeron gran parte de las edificaciones de la ciudad, se alza desde los tiempos de su fundación el castillo de Nuremberg. En él residieron reyes y emperadores durante 500 años, durante los cuales realizaron innumerables reformas. Así, la elevada torre data de alrededor del 1040, la capilla es del siglo XII y las caballerizas del XV. Desde sus ventanas, torres y terrazas se contemplan hermosas vistas de la ciudad y sus bien conservadas murallas. Justo al pie del castillo
se agolpa contra sus defensas una apretada formación de casas de estructura de madera y gabletes en las fachadas, entre las cuales se encuentra la casa donde residió el pintor Alberto Durero. El puente techado de madera rodeado de sauces y el Hospital del Espíritu Santo sobre el río constituyen una de las estampas identitarias de la ciudad. La ruta, siempre hacia el sur, nos introduce ahora en Baviera, una región icónica, repleta de bosques, lagos y montañas, que invitan al sosiego y al descanso. Berchtesgaden es un precioso pueblo de Baviera a los pies de los Alpes. Este rincón suroriental de Alemania forma un saliente que se introduce en Austria, ofreciendo unos escenarios alpinos de belleza incomparable. Berchtesgaden se ha convertido en el núcleo turístico más renombrado de la zona y centro comercial, vacacional y deportivo para los amantes de la naturaleza. La población cuenta además con notables edificios históricos, civiles y religiosos, pues su importancia procede del siglo X, cuando se descubrieron grandes minas de sal en sus cercanías, y cuya explotación impulsó su economía y lo convirtió en un próspero centro comercial. Durante los meses de verano, los pueblos de sus alrededores bullen de visitantes en sus vacaciones, disfrutando de las apacibles temperaturas que animan la vida en las calles y el disfrutar de unas jarras de cerveza en sus terrazas, amenizados por bandas de músicos aficionados que interpretan alegres tonadas bávaras.
El Parque Nacional del mismo nombre abarca una enorme riqueza natural, con bosques infinitos, altas cumbres y una innumerable cantidad de especies vegetales y animales, fácilmente visitables a través de una amplia red de sendas de paseo. Uno de los lugares más visitados es el Königssee, o Lago del Rey, un concurrido lago que se extiende a lo largo de 8 kilómetros por debajo de las gigantescas paredes de piedra. En su ribera norte, desde el pueblo de Königssee, se puede tomar un pequeño barco eléctrico y recorrer sus aguas, disfrutando de unas sobrecogedoras panorámicas de las montañas, hasta la pequeña iglesia de San Bartolomé, en el lado opuesto.